y vamos a hablar de un tema donde el Señor me ponía estas palabras, y el tema de hoy es: gracias a Dios por elegirme. Gracias a Dios porque Él le plació elegirme, y ese es el tema de esta noche. Abra su Biblia en el libro de Efesios capítulo 1 versículo 4. Gloria a Dios. ¿Ya lo tiene, hermano? Gloria a Dios. Y dice así: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Una vez más lo voy a repetir: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Tome su asiento aquel que se puso de pie, dándole gloria a Dios, un aleluya. Dele un aleluya, un gloria a Dios, porque Cristo vive. Aleluya, bendito y alabado sea Señor Jesús. Gloria a tu nombre, bendito Dios. Porque la palabra de esta noche dice de esta manera: que según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Y mire qué maravilloso y qué maravillosa es la palabra del Señor, donde dice esa palabra preciosa, que el Señor primeramente nos ha reconocido, nos ha escogido, nos ha seleccionado. Hoy ha sido seleccionado, hoy ha sido seleccionada para un propósito. Antes de la fundación del mundo, antes de todas las cosas que el Señor creara en el mundo, hemos sido seleccionados, hemos sido elegidos. He sido elegido, que no merecía ser elegido del Señor. A alguien que escoge de un lugar, el Señor le place escogerlo. Pero hemos sido seleccionados, hemos sido escogidos para su gloria, hermanos. El Señor le plació escogerte para su gloria, hermanos. Es algo maravilloso que el Dios de los cielos, antes de todas las cosas, de toda la creación, de todo lo que el Señor ya tenía pensado en su mente hacer, el Señor ya te había escogido. Antes que estuvieras en aquel vientre, el Señor ya sabía cómo te ibas a llamar, cómo te iba a poner tu madre. A el Señor le ha placido antes de todas las cosas escogernos, hermanos, y con un propósito, porque al creer en Él hoy tenemos vida eterna. Hoy hay vida eterna para todo aquel que crea en Él. Ha sido escogido para una vida eterna, por una eternidad estar con el Señor. Por eso dice: el Señor nos ha escogido antes de la fundación del mundo. Antes que algo se creara, que el Señor creara algo, el Señor ya había pensado en ti, ya había pensado en la humanidad, porque el mundo sabía que muchos se iban a perder y iba a haber desorden, pero el Señor ya había planeado, ya había trazado aquellos planes perfectos, porque el Señor es perfecto. El Señor no se equivoca nunca. Él hace las cosas siempre correctamente, donde en Él no hubo tacha ninguna. Él fue un Dios todopoderoso, perfecto, donde no se le encontró pecado, ningún pecado. Él fue limpio. Él no era un pecador como yo era antes, sino que el Señor era un hombre limpio, era un hombre, pero era el Dios mismo manifestado en carne, que a Dios le plació, aleluya, engendrar en aquella mujer, en aquel vientre, la creación perfecta.
el mundo perfecto que el Señor ha creado por todo la existencia desde que existe Dios. No tiene fin. Dios no tiene fin. No se le puede encontrar fin a Dios. Dios es Dios y solamente Él es el que tiene el control de todas las cosas, de toda la naturaleza. Él tiene el control de tu vida. Él sabía que ibas a venir a sus caminos. Él solamente te estaba esperando con los brazos abiertos para que llegaras a Él, porque eres escogido especialmente de Dios. Porque muchas veces, hermanos, que le habla no quería nada con el Señor. No quería nada con el Señor. Pero el Señor tiene un plan perfecto cuando te llama, cuando menos te lo esperas, cuando menos tú esperas que algo va a suceder en tu vida, cuando no tienes esperanza absoluta de que ibas a sanar de una enfermedad. El Señor ya te ha elegido para su reino. El Señor ya te ha elegido para su reino, para que le sirvas a Él. Por eso estoy agradecido con el Señor. Por eso le aplaudo al Señor. Por eso digo gloria. Por eso digo aleluya. Cristo vive. Porque estoy agradecido con el Señor que me escogió antes de la fundación del mundo. Así dice el apóstol Pablo. Mire la escritura maravillosa. Según nos escogió en Él. ¿En quién, hermanos? En Cristo Jesús, el Dios altísimo que caminó en esta tierra por más de 2000 años atrás. Y hasta el día de hoy se sigue hablando de Dios. Se sigue festejando y dando gracias a Dios. Qué bueno que muchos están dándole gracias a Dios hoy reunidos en su casa. Hoy un día especial que muchos ahí se reúnen, porque muchos no pueden ahí reunirse la familia, pero hoy es un día especial y reconocido aquel día por un presidente que ahí puso aquella tradición para que todos aquellos ahí alabaran a Dios y le dieran gracias por lo que el Señor nos da, por toda la provisión que el Señor da a nuestras vidas, por todos los alimentos, por todo el trabajo, por todo lo que necesitamos siempre que estamos desamparados, que estamos ahí con la mente cabizbaja. Pero el Señor viene a fortalecernos. Cuando menos pensamos, ahí viene el Señor a llenar aquello que te falta. Aquello que te falta solamente lo puede llenar el Señor, aquel vacío. Solamente Cristo Jesús puede llenar cualquier vacío que sientas ahí dentro. Solamente el Señor que te escogió antes de la fundación del mundo. Él sabe lo que necesitas. Él sabe lo que necesitamos, hermanos. Solamente Él puede saber tus pensamientos. El Dios de los cielos es el Dios omnisciente. Si tú oras en este momento por alguien en otro país, el Señor está escuchando la oración en cualquier parte que te encuentres, porque el Señor te conoce, por eso te ha traído, te ha elegido para venir a sus caminos, porque el Señor no quiere que se pierda nadie. Por eso vino el Señor a este mundo, para salvar al que estaba perdido, para salvar a todo aquello que estaba perdido. El Señor no quiere que se pierda nadie. Por eso el Señor ha elegido a un pueblo desde antes de la fundación del mundo, para que venga a sus caminos, para que reconozcamos quién es Dios, que solamente con su mano poderosa, vamos a poder seguir hacia adelante. Solamente con su mano poderosa vamos a salir de esta tierra. Esa es la esperanza
de aquel creyente que un día solamente vamos a salir de esta tierra. Asimismo como aquellos peregrinos llegaron allá de Inglaterra, allá llegaron a Massachusetts y ahí pasaron inviernos donde se les acabó la comida, pero aquellos indígenas les enseñaron ahí a cultivar. Esa es la tradición, tradición de acción de gracias, que allá dan gracias porque allá el Señor les proveyó de su cosecha. El Señor no lo desamparó donde escaseaba la comida, pero el Señor suplió sus necesidades, y ahí juntamente de ahí surgió aquel día de acción de gracias. Es que estaban agradecidos que el Señor proveyó el alimento para sobrevivir, y es que hasta el día de hoy el Señor ha proveído, hermano, hermana, el alimento, no te ha faltado nada. Es que la bendición solamente viene de Dios, la bendición viene de arriba. Es que te ha escogido, es que te ha elegido, y no solamente para que estés bien en esta tierra. El Señor te ha escogido para que aquel día seas levantado en un momento a otro, en un abrir y cerrar de ojos, seremos levantados. Es que llegará el día, hermano, hermana, que seremos levantados. Aquellos escogidos, aquellos seguidores de Jesús, aquellos que hemos reconocido a Dios, nuestro Salvador de nuestra alma. El Señor regresará y recogerá a sus escogidos, a sus elegidos. Allá usted escoge lo mejorcito, hermanos. Cuando va a comprar a la tienda, usted escoge lo mejor. Usted quiere comer de lo mejor, de lo que está ahí no esté muy maduro. Usted quiere una fruta que esté jugosa, que esté sabrosa, que se mire de lo mejor. Así el mismo Señor nos ha escogido de lo mejor, hermanos, porque venimos de Él, venimos de su creación. Él nos ha creado a su imagen y semejanza. Él nos ha creado perfectos, hermanos. Él ha creado a su pueblo que le adore cuando estemos con Él, como juntamente sus ángeles. Así estaremos con Él adorándole en su reino. A sus elegidos estaremos adorándole en aquel día, cuando el Señor regrese a recoger a sus escogidos. ¿Cuántos vinieron ayer, hermanos, donde se predicaba que en un abrir y cerrar de ojos el Señor asimismo regresará? En un momento determinado el Señor regresará y recogerá a sus escogidos. Solamente en un abrir y cerrar de ojos, en una milésima de segundo, abre usted un ojo y lo cierra. En ese instante el Señor ha prometido regresar una vez más. Una vez más regresará por sus escogidos, porque el Señor ha prometido regresar una vez más. Mire, hermano, no se confunda, no nos confundamos, que dicen: no, yo me voy en la segunda oportunidad. El Señor le dijo a sus discípulos que regresaría una vez más. Allá estaban sus discípulos, allá preocupados, donde le dijo el Señor que era necesario, que se tenía que ir. Aquellos discípulos pensaron que iba a predicar a otro lugar, pero el Señor no estaba hablando que tenía que irse a otro lugar. Era necesario de padecer un sacrificio, y que se iba a ir a su gloria, donde iba a ser crucificado,
donde iba a pagar un precio por toda la humanidad y un precio de sangre, no una deuda de dinero, sino un precio de sangre, donde el Señor ahí derramó toda de su sangre por la humanidad para perdón de los pecados. Ahí quedó el Señor crucificado, allá con las manos extendidas, allá aquella sangre de sus manos saliendo, ahí goteando ahí a un lado y al otro con aquellos clavos forjados, y solamente con un propósito, hermanos, porque Él nos ha predestinado a estar con Él. Pero todo aquel que ha creído en Él, ahí se le borran sus pecados. Ahí el Señor nos limpia de todo pecado en aquel sacrificio, el sacrificio del Señor, donde yo era el culpable que tenía que estar crucificado en aquella cruz, porque yo era el maleante, yo era el pecador, yo era el blasfemo, pero el Señor llevó todas tus culpas, todas tus fallas en la cruz del Calvario, donde con un precio de sangre, con la sangre derramada de Cristo Jesús, nos ha limpiado y perdonado de todo pecado. Hoy podemos entrar en el reino de los cielos. La puerta está abierta para poder entrar en el reino de los cielos, porque Dios te ha escogido. Allá el Señor le cegó el entendimiento a los israelitas, porque a los suyos vino primeramente, vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Allá en Primera de Juan capítulo 1 versículo 10, a los suyos vino, Él vino a los judíos, el Señor vino a los judíos con poder y gloria, hacía prodigios y milagros, y ellos no lo recibieron, ellos no le creyeron. ¿Cómo no iban a creerle a alguien que resucitaba a los muertos? ¿Cómo no iban a creerle a alguien que sanaba a los leprosos de lepra? Él era Dios, era el Dios todopoderoso, pero no le creyeron. Oye, hermano, ahora todo aquel que crea en Él, aquellos que no lo recibieron, hoy los que lo recibieron, los hace sus hijos. Hoy eres su hijo. Si tú recibes a Jesús, si ya has recibido a Jesús, hoy eres hijo del Señor. Hoy eres elegido del Señor, para cuando estemos en la presencia del Señor, ya no vamos a estar en esta tierra, estaremos con Él. Porque aquí, así mismo como aquellos peregrinos allá salieron de Inglaterra, iban peregrinando, asimismo nosotros somos peregrinos de esta tierra. No somos de aquí, hermanos. Aquí solamente vamos temporalmente pasando, pero nosotros pertenecemos a estar con el Señor en gloria. Nosotros pertenecemos a estar con el Señor en gloria, porque el Señor te ha elegido, el Señor me ha elegido. Yo no pertenecía, yo no debería ser elegido al pueblo del Señor. Yo no pertenecía al pueblo del Señor, pero el Señor me ha elegido, y solamente el Señor elige. El Señor puede elegirte. El Señor puede elegirte ahí donde estás en este día. Y hoy puede ser aquel maravilloso día que puedes entregarle la vida a Cristo. Reconocer que Dios es Dios, el Dios altísimo, el que te ha dado la vida, porque somos creación de Él. Y al creer en Él, al recibir el sacrificio de Jesús, al haber creído, nos hace sus hijos. Allá en Juan capítulo 1 versículo 12 dice que los que lo recibieron lo hicieron
sus hijos. El Señor hace sus hijos al que lo recibe. El Señor hace sus hijos al que recibe el Señor en su corazón. En este momento, si hemos recibido al Señor en nuestro corazón, hoy le pertenecemos a Él. Hoy le pertenecemos a Él. Y asimismo como el Señor ahí nos predestinó desde un principio, dice ahí en Efesios, regresemos a la Escritura, Efesios capítulo 1 versículo 4, que Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. Acuérdese la palabra santo. La palabra santo es apartado de lo malo. El Señor fue santo, no se le encontró pecado, ningún pecado. Él fue santo, y asimismo nos ha escogido Dios para que fuéramos santos, para que seamos santos, apartados del mal. Para ser apartados del mal, el Señor nos ha escogido desde antes de toda la creación para apartarnos del mal. Para apartarnos del mal, para poder entrar en su reino, para que cuando Él regrese una vez más en las nubes, ahí estaremos juntamente con Él. Para que todos aquellos que hayan recibido el mensaje de la buena noticia de salvación, estemos apartados de todo lo malo, de todo aquello que nos condena, porque puede haber algunas cositas que ahí nos pueden afectar. Acuérdese que cuando usted prepara un pastel y si le echa otros condimentos, no va a quedar bien aquel pastel. Usted tiene que hacerlo correctamente de acuerdo a la receta. Y asimismo el Señor nos dice que el Señor nos apartó antes de la fundación del mundo, pero siendo santos. Que el Señor quiera un pueblo santos, un pueblo agradable delante de la presencia del Señor, que no haya en uno maldad, que no haya transgresiones, que no tenga odio en su corazón, que no viva una vida desenfrenada como la vivía yo en el pasado, donde nada me detenía, donde nada ni nadie me podía detener. Pero yo sé que solamente cuando vino el Señor, que todo lo puede, Él es el que me pudo detener. Él es el que solamente me pudo salvar. Él es el que solamente me eligió y me trajo a sus caminos para vivir una vida agradable delante de la presencia del Señor, donde toda la maldad, todos los malos pensamientos salieron de este viejo hombre, donde ahí quedó sepultado aquel viejo hombre, donde ya aquel viejo hombre ya no se enoja como lo hacía antes y gritaba y era de malas palabras, sino que ahí solamente el Señor, cuando entró aquí en este corazón y vino a habitar a mi vida, ya fue distinta las cosas, donde aquel cambio ya no lo podemos describir, pero hay algo dentro de ti que ya no eres igual, ya no eres el mismo. Ahora eres diferente. Es que el Señor te ha elegido para cambiarte. El Señor te ha elegido para moldearte. Así como el alfarero moldea aquel barro, donde ahí hace unas bolas y de repente no queda, pero nuevamente el Señor te sigue formando. El Señor te mete a aquella mesa y te va ahí moldeando, porque el Señor te quiere santo, que entres en el reino de los cielos, porque el Señor viene por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Qué feo sería traer una mancha negra aquí.
una mancha negra que se miraría muy feo. Y el Señor anda buscando a todos sus elegidos que Él ha elegido desde antes de la fundación del mundo, santos y sin arruga. Porque de otra manera, lo siento mucho también, por mí me cuento también, porque yo juntamente soy otro igual que ustedes, escogido de parte del Señor. Que el Señor, yo no me contaba en la lista de los escogidos, yo no me contaba en aquel libro de la vida donde mi nombre iba a estar escrito. Yo no contaba con aquello, pero al Señor le ha placido escogerme. Al Señor le ha placido sacarme de aquel hoyo cenagoso donde yo me encontraba. El Señor le ha placido elegirme de tantos que estaban y están perdidos en este momento. El Señor me escogió con su mano, así como escoger ahí una fruta sabrosa. Vente para acá, frutita, yo te voy a saborear, yo te voy a comer, yo te necesito acá. Vente de donde estás, y solamente el Señor con su mano extendida lo puede hacer, y lo hizo. Bendito y alabado sea tu nombre. Es que el Señor, hermanos, de lo más feo, de lo más terrible donde nos encontrábamos, pero espéreme, donde me encontraba, el Señor lo saca de aquel hoyo, de aquella oscuridad que se encuentra uno en tinieblas. Dice la palabra allá en Corintios que de lo vil y de lo menospreciado del mundo, de ahí lo escoge uno el Señor. De la oscuridad, donde tiene cegados los ojos, donde aquel velo todavía está ahí enfrente de nosotros, que no se nos ha revelado aquella palabra maravillosa, donde no sabíamos que el Señor, que desde antes de todas las cosas de la creación, antes que creara los animales, el Señor ya nos había escogido para su gloria, para estar en gloria. Bendito y alabado sea tu nombre. Ahora sí, le voy a leer Efesios capítulo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad. Imagínese, por la voluntad del Señor. Pablo, un perseguidor de la iglesia, un conocedor de la palabra del Señor. Pablo de Tarso, uno que conocía la ley, uno que perseguía a los cristianos que habían creído en Jesús, que habían andado con Jesús. Pero Pablo de Tarso ahí fue elegido, fue alcanzado con la mano poderosa del Señor. Dice la palabra que yendo rumbo a Damasco con amenazas de muerte. ¿Usted sabe qué quiere decir eso? Amenazas de muerte, de traer a todos los elegidos, escogidos de Dios, y traerlos presos, y amenazas de muertes para matarlos, para torturarlos, para castigarlos. Y solamente por haber conocido, solamente por haberle sido revelado a Jesús, por haber reconocido a Jesús, el Dios manifestado en carne, por eso los andaban persiguiendo. Y yendo rumbo a Damasco, no se esperaba lo que iba a suceder. Y es que así es, hermanos, no sabemos lo que sucede, pero cuando llega y eres elegido, llega el poder de Dios y te trae. Ahí te tumba de rodillas, ahí te tumba en lágrimas, y reconoces al Dios
Todopoderoso, bendito y alabado seas. Pero dice la Escritura ahí en el libro de los Hechos que Pablo iba con amenazas de muerte, siguiendo y allá pidiendo permiso allá a los que estaban encargados para que le dieran cartas y recomendaciones, y que con toda libertad fuera y se llevara algunos para traer a aquellos que habían creído en Jesús. Ahí va Pablo rumbo a Damasco, muy confiadamente, pero de repente dice la palabra del Señor que yendo rumbo a Damasco, una luz más brillante que el sol lo rodeó. Una luz brillante lo rodeó alrededor de él. Es que tuvo que ser Dios en ese momento interviniendo por la iglesia. Ahí lo rodeó aquella luz, y es que el Señor lo iba a escoger como instrumento para alcanzar a miles de almas. Ahí lo rodeó el poder, la manifestación de Dios. Ahí quedó tirado en el piso. Ahí quedó tirado, tumbado, ahí inservible, donde los ojos fueron cegados. Imagínese solamente una probadita de la manifestación, el poder de Dios, donde quedó cegado aquel hombre que iba a ser usado para alcanzar multitudes de personas. Donde ahí se le reveló el Señor mismo, con voz de poder y con voz de mando. Ahí cayó al piso, donde Pablo reconoció a Dios como su Señor y Salvador. ¿Qué quieres que haga, Señor? El Señor ya había escogido a Pablo antes de la fundación del mundo para usarlo como un instrumento a todas las naciones allá en aquel tiempo, para alcanzar a muchos, para que vinieran a sus caminos. Y es que así es el poder de Dios. Cuando tú menos piensas, cuando tú menos esperas, cuando ya piensas que no tienes esperanza y que estás batallando por algo que está ahí dentro y no hayas la solución, donde piensas que Dios no te escucha, donde oras y doblas tu rodilla y piensas que no pasa nada y que aquella enfermedad ahí está dentro de ti. Mira, hermano, hermana, el Señor cuando está en silencio es que Él está trabajando. El Señor cuando está en silencio y no pasa nada, el Señor está trabajando en aquel problema. Es grande el poder de Dios que Él ha elegido y elegirá al que Él quiere. Yo que me iba a imaginar que me iba a elegir para un propósito, para un determinado trabajo, para un determinado trabajo muy delicado. Que me iba a esperar este vil pecador que de allá de lo más peorcito lo saca a uno de aquel mundo que se encuentra, donde uno muchas veces usa aquellos pantalones apretaditos y anda de rockerón y que no quiere nada de las cosas del Señor, donde allá hasta se dobla la manguita y se cree muy fuerte. Y aunque me hubiera creído fuerte, el Señor me había elegido con un propósito, para avergonzar al hombre, para engrandecer primeramente a Dios, que conozcan quién es Dios, que hay un Dios altísimo y poderoso que los ha elegido en todo tiempo, en todo momento, y que Él está con las manos abiertas esperando que vengas a sus caminos, que hoy es el día de la salvación, hoy es el día de alabar a Dios,
aquellos escogidos. Porque el Señor escoge, hermanos, al que Él quiere usar. No importa si sabe o no sabe leer o escribir. Dios es Dios y Dios escoge al que Él quiera. No tiene que saber absolutamente nada. A Dios le place escogerlo y Dios lo escoge para un determinado trabajo. Y mire, allá el Señor iba pasando, allá por el mar, cerca del mar donde estaban sus discípulos, Pedro, donde iba ahí a reconocer, donde los iba a elegir. Allá escogió a Pedro unos pescadores que aventaban las redes y solamente pescaban los peces, obviamente. Donde allá eran pescadores los discípulos, pero el Señor con voz de mando: ven aquí, Pedro, ven aquí que yo te voy a hacer pescador de hombres. Imagínese, el Señor escoge al que Él quiere. El Señor escogió un pescador y lo hizo pescador de hombres. Y asimismo el Señor nos escoge y nos elige a unos para alcanzar almas, a unos los escoge, los elige en la alabanza, a unos los elige y los escoge en la oración e intersección. Es que es Dios el único que tiene la palabra, el Dios altísimo el que escoge, y los ha escogido antes, desde la fundación del mundo. El Señor ya ha trazado un plan en tu vida. El Señor ya tiene aquel plan en su mano. Solamente esperar. Yo no sé en qué el Señor te ha escogido, pero si tú no lo sabes, tú puedes con toda libertad doblar tu rodilla y pedirle al Señor: ¿dónde está mi lugar? Así como el apóstol Pablo: ¿qué quieres que haga, Señor? Le dijo al Señor: ¿qué quieres que haga? Es que uno se debe de disponer. Ahí cuando el Señor ya lo escogió, y algo aquí dentro que tú quieres servir a Dios por agradecimiento, tú puedes venir a Dios con toda libertad y doblar tu rodilla y pedirle al Señor: Señor, tú me has escogido, ponme en aquel lugar que yo quieres que trabaje, mi Señor. Uno tiene libertad de venir aquí al altar de rodillas y hablar con el Señor y dándole las gracias por haberme escogido, por haberme elegido, ser uno de sus elegidos para entrar en su reino. Porque llegará el día, hermanos, que el Señor regresará, y aquellos escogidos son los que nos vamos a ir con Él. Aquellos que nos hayamos apartado de todo lo malo, como la palabra santos, apartado del mal, de todo lo que no nos conviene hacer, de todo lo que no nos edifica. El Señor regresará, y regresará por sus escogidos en aquel día. En un momento a otro, de repente, cuando usted menos espere, el Señor vendrá por su iglesia santa y estaremos con el Señor. Ahí estaremos, no en gloria, sino donde esté el Señor. Ahí vamos a estar, ahí vamos a estar. Y ya el Señor determinará cuándo nos vamos a ir a la gloria. Solamente uno tiene que ser obediente. Si somos elegidos, debemos escuchar la voz del Señor. Debemos de escuchar la voz del Señor. Solamente el Señor nos ha elegido, nadie más. Nadie te ha elegido para recibir vida eterna.
aunque este cuerpo perezca, este cascarón, pero mira, el Señor ha prometido vida eterna. Al final de los tiempos el Señor ha prometido que estarás con Él por una eternidad, por los siglos de los siglos. Hermanos, hermanas, este ha sido el mensaje de esta noche. ¿Qué le parece si le damos gracias a Dios por habernos escogido antes de la fundación del mundo? ¿Qué le parece si todo el mundo está celebrando en acción de gracias? Hoy la iglesia del cuerpo de Cristo le da gracias al Señor por habernos escogido antes de toda la creación, antes de todas las cosas. Démosle gracias, hermanos, por todas las bendiciones que hemos recibido. Démosle gracias a Dios por todo lo que ha hecho el Señor en nuestras vidas, por aquel cambio en tu esposo, por aquel cambio en tu esposa.